Olá, hoje estamos aqui com o PhD Steven Pohlmann. Ele é um especialista em neuroliderança e está realizando um trabalho extraordinário na Europa e em vários países da América do Sul, onde ele tem desenvolvido um processo de aplicar os mais modernos conceitos de neuroliderança em um laboratório que ajuda a desenvolver capacidade em líderes executivos, diretores e presidentes de grandes organizações. Gostaria de começar perguntando sobre de tudo que se há descoberto nas neurociências. Há muitas coisas sendo ditas para as organizações, mas o que de fato está conseguindo ser aplicado de forma efectiva dentro das organizações? La verdad es que cada vez más las empresas empiezan a integrar elementos de las neurociencias, pero es porque han recibido algún tipo de formación. La verdad es que hay muchas razones por qué no aplicamos, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Pongo un ejemplo. La empresa Google, sin ninguna duda, es una de las empresas que más está aplicando conceptos de neurociencias en su día a día. Será una coincidencia que es una de las empresas líderes en este mundo, porque han entendido muy bien que su elemento más importante que crea productividad es la inteligencia, el conocimiento de sus empleados, ¿no? Por ejemplo, cuando entras en las oficinas de Google, enseguida vas a sentir una calma, ¿no? No hay personas que se están hablando entre ellos, que se están interrumpiendo, porque han descubierto que una forma para frenar la productividad son estos pequeños constantes interrupciones entre personas. Entonces vas a ver salas que están a lo mejor de open office, pero las personas están trabajando en tranquilidad, ¿no? Y por otro lado hay salas donde hay reuniones entre personas. Entonces hace falta que las personas interactúen, ¿no? Pero yo creo que una aplicación muy concreta es que hay espacios para cada uno, para el que el cerebro funciona de forma óptima en cada entorno, ¿no? Entonces incluso he definido la gestión del tiempo según las neurociencias, es saber muy bien qué saber en qué momento, en qué sitio, ¿no? Para utilizar al máximo las diferentes funciones del cerebro. Você desenvolveu um laboratório que é capaz de medir, de certa forma, as capacidades, as principais habilidades de liderança. Como ele funciona? Como surgiu essa ideia? Bueno, me recuerdo muy bien, un día estaba dando clase en una escuela de negocios clásico, ¿no? 40, 50 alumnos dando clases con el método de caso. De repente hay un alumno que levanta la mano y dice: si yo estaría en esta situación, yo diría a esta persona 3 cosas bien dichas. Entonces, bueno, hacémoslo, ¿no? Tú eres tú, yo hago de director de recursos humanos, dime lo que dirías, ¿no? En esta situación. Y constató que este chico, que tenía muy claro lo que iba a decir, que incluso tenía la pasión listo, preparado, se quedaba bloqueado. No era capaz de transmitir de forma matizada sus ideas, ¿no? Y eso me hacía pensar, ¿no? Me hacía reflexionar. Puede ser que el estrés del entorno, de otros 40 alumnos mirando cómo lo va a hacer, ¿no? El hecho de que de repente, ¿no?, siente todas las luces, ¿no?, puestas sobre él, se queda bloqueado. Y ahí empezaba un razonamiento, ¿no?, una aventura de descubrimiento, en lo cual básicamente mi lema ha sido: no creo lo que dices hasta que veo lo que haces, ¿no? Cada vez más he visto que liderazgo es una habilidad, es algo que haces, es un comportamiento, es una competencia, ¿no? Algo que te viene de forma espontánea, que ya incluso no tienes que pensarlo, ¿no? Está en los dedos, está en la cara, está en el cuerpo, tanto como está en la cabeza. Y por tanto empezó a trabajar con cámaras. Primero solamente con cámaras, para grabar personas que hacen presentaciones en público. Después, ya en un curso de coaching, empezaba a grabar a las personas haciendo ejercicios de coaching, ¿no? Y el mismo feedback de las personas de verse a sí mismo en acción tenía un impacto pedagógico muy grande. Entonces el siguiente paso era, ¿por qué no solamente dar un feedback sobre el comportamiento
non verbal y verbal, pero también un feedback sobre su actividad cerebral, la actividad biométrica. Porque si podemos de alguna forma regular esta actividad, si podemos aprender a buscar ciertos estados cognitivos de forma voluntaria, el director, ¿no? El directivo, el manager va a ser mucho más efectivo en todo lo que hace, ¿no? Entonces ahí surgió el Neurotraining Lab, ¿no? Que en esencia es una metodología para multiplicar el feedback por 3, ¿no? Porque es a través del feedback que aprendemos. Imagine que uma empresa envia alguém para participar de uma sessão no laboratório. O que acontece? O que se mede? Como se dá, que tipo de feedback pode se dar para uma pessoa que está lá? Ok. Mientras que observamos los directivos en acción, resolviendo problemas concretos, muy reconocibles, típicamente con un componente emocional importante, que operacionalizamos con actores. Los actores que no van a crear guerra por crear guerra, no. Van a responder en función de lo que está pasando, ¿no? Bien, entonces, mientras que observamos estos directivos en acción, observamos 4 metacompetencias, ¿no? La gestión del tiempo, la gestión de la información, la gestión de las emociones y también la gestión de personas. Son 4 metacompetencias con comportamientos muy concretos en 4 niveles de competencia, 4 niveles de habilidad. Vamos observando y minuto por minuto vamos a chequear, ¿no? Qué ha dicho, cómo lo ha transmitido, ¿no? Es decir, en el momento que entramos para dar un feedback, ¿no? Abrimos nuestro papel, ¿no? Con todas las observaciones y las personas ya se quedan impresionados por eso, ¿no? Porque es un método muy preciso y muy minuto por minuto, ¿no? Muy a base de observaciones reales. Entonces, el tipo de feedback que las personas típicamente no se esperan es a nivel del lenguaje no verbal. Ya sabemos que más de la mitad, algunos incluso dicen 70% de nuestra comunicación es no verbal, ¿no? Una cosa es lo que decimos, otra cosa es en cómo lo decimos, cómo lo transmitimos, ¿no? Podemos transmitir autoridad, podemos transmitir confianza, podemos también transmitir decepción, ¿no? Y a veces es muy importante saber transmitirlo. Pero también es muy importante recogerlo en el otro. Un buen directivo es muy observador en función de lo que son las reacciones mientras que va hablando. Porque ya puedo ver en cierta medida si hay una buena recepción o no. Entonces, el lenguaje de transmitir y recibir y digamos, descodificar el lenguaje no verbal es donde típicamente el feedback es más potente, porque no tenemos un espejito aquí, ¿no? Para ver a nosotros mismos, ¿no? La única forma que podemos, ¿no? Verlo es a través de los ojos de otros o a través de los ojos de las cámaras, ¿no? Que son muy objetivos y te dicen, así eres tú, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un directivo que me viene y dice, Steven, tengo un problema. Las personas me perciben como una persona arrogante. Vaya, decía, y lo odio, porque odio a la gente arrogante. Entonces estoy haciendo algo que no me doy cuenta. Muy bien. Entonces, además me dice, es algo muy curioso porque solamente me pasa cuando hablo en inglés. Sí, qué extraño, ¿no? Muy bien, entonces le invito al Neurotraining Lab para que haga una presentación, ¿no? Filmamos todo, ¿no? Con diferentes cámaras, con micrófonos, también analizamos la voz, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Ya empiezo a ver lo que pasa, ¿no? Hay un fenómeno que ha sido escrito que se llaman las microexpresiones faciales, ¿no? En nuestra cara tenemos muchos pequeños músculos, ¿ok? Literalmente miles de músculos que cuando les activamos, ¿no? Van asociados con ciertas emociones. ¿Qué pasó con este señor? Había adoptado una microexpresión facial asociada con la arrogancia, más específicamente con el desprecio, que él no se daba cuenta.
Y la había activado porque quería pronunciar bien el inglés. Entonces decía, por ejemplo, y lo voy a hacer en la cámara para que lo vean, ¿no? Listen to me, ¿no? There's one thing I would like to say, ¿no? Entonces estaba levantando, ¿no?, esta parte de la cara que va asociado con asco, con desprecio, ¿no? Porque va asociado con oler algo mal, ¿no? Entonces el Señor no se daba cuenta que hacía eso continuamente porque quería pronunciar bien. Entonces este pequeño feedback, ¿no?, por ejemplo, le ha ayudado un montón, ¿no? Podíamos ver claramente, ¿no?, en los indicadores neurofisiológicos que no había un nivel de excitación asociado con desprecio, para nada. Entonces era algo de lo cual no estaba consciente, ¿no? En ese sentido, el Neurotraining Lab no solamente neuro, ¿no?, también es training, ¿no? Neurotraining Lab. Entrenamos a las personas a adoptar nuevos comportamientos, ¿no?, que transmitem realmente lo que querem transmitir. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre como a gente consegue, entre aspas, ver o que está acontecendo dentro do cérebro das pessoas. O que no laboratório nos permite cruzar essa informação e descobrir o que de fato passa na parte neuronal, né, o cerebral da pessoa. Muy bien. Los directivos que participan en nuestro Neurotraining Lab reciben un headset, ¿no? Les ponemos un headset que tiene diferentes sensores. Eso nos permite medir su actividad electroencefalográfica, EEG. Cuando recogemos estos datos son rudos, son sin analizar, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de ondas, alfa, beta, gamma, zeta, ¿no? Son diferentes ondas cerebrales asociadas con diferentes estados cognitivos, ¿no? Por ejemplo, en este momento seguramente si mediríamos nuestra actividad, la actividad predominante sería beta. La onda beta es la onda asociada con estar activo, interactuando, ser despierto, ser, ¿no?, enfocado. Muy bien. Si yo te pediría hacer un ejercicio de meditación o relajación, por ejemplo, vamos a ver que otras ondas alfa van a ser más predominantes. Muy bien. Entonces, a base de estas diferentes ondas, que básicamente son frecuencias de ondas eléctricas, podemos aplicar una serie de algoritmos, que son básicamente unos cálculos que a base de una combinación de diferentes ondas cerebrales producen una característica que tiene más sentido para nosotros, que es más fácil de interpretar, ¿no? Por ejemplo, uno de los indicadores que medimos es el nivel de atención externa. ¿En qué medida la persona realmente está enfocado en el mundo exterior, en vez de estar enfocado dentro de su cabeza, dentro de sus propios pensamientos, ¿no?, observando su propio pensamiento? Es un indicador sumamente útil para ver si la persona realmente está escuchando, si realmente está prestando atención. Ahora, me puedes decir, bueno, Steven, eso también podemos ver ya a nivel de comportamiento no verbal, ¿no? A lo mejor la persona no tiene contacto visual, a lo mejor está interrumpiendo a otra persona. Entonces tenemos indicadores, ¿no?, no verbales de si la persona estaba escuchando o no. Pero con este indicador neuronal lo sabemos seguro, ¿no? Lo que es muy interesante es el neurofeedback. ¿En qué consiste, ¿no? Después del ejercicio, los participantes reciben su vídeo. Reciben un vídeo con toda su actuación y sincronizado en el tiempo, segundo por segundo, su actividad neuronal. Es decir, lo que pueden ver en su propio vídeo es en qué momento ha subido su nivel de atención. Es decir, qué cosas le llaman la atención y qué cosas le distraen, qué cosas le aburren, ¿no? Son todas cosas que la persona puede aprender y, por supuesto, todo tipo de autoconocimiento, ¿no?, nos va a alimentar también nuestra capacidad de liderazgo, ¿no? Porque un líder no puede permitirse aburrirse, ¿no? Tiene que tener un foco alto, ¿no?, y tiene que tener una gran capacidad de escucha, ¿no?, sumamente importante. O grande objetivo do laboratório, a forma como ele mais agrega valor para as pessoas, é oferecendo feedbacks que vêm de diversas fontes diferentes. E em uma única sessão, a pessoa pode conseguir ter feedbacks que talvez não tivesse em um ano inteiro, e às vezes em anos de sua vida. Como isso pode ser útil para as áreas de recursos humanos, por exemplo? Muy bien.
Yo incluso diría un feedback que a lo mejor nunca en su vida ha recibido, ¿no? Hemos tenido muchos instantes en el laboratorio de una persona que me viene después de un ejercicio y dice, ¿cómo es posible, ¿no?, que por primera vez en mi vida alguien me da este feedback, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser potente. Bueno, para el área de recursos humanos, ¿no?, hoy en día cada vez más hay una convicción que el desarrollo de lo que se llaman las habilidades blandas o la inteligencia emocional y social cada vez es más importante, sobre todo en directivos, ¿no? Cuando asumimos la responsabilidad de un directivo, ya no gestionamos productos o servicios, gestionamos personas. Y estas personas, según qué contexto organizativo, necesitan un trato específico, situacional, para sacarlo mejor, para motivarles, para mantenerlos motivados y para tenerlos bien enfocados. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no?, para desarrollar esta inteligencia emocional, ¿no? Por definición, explicarlo en clase es muy importante, hay que entender lo que es, pero como he dado el ejemplo antes, ¿no?, del alumno en clase que no sabía expresar lo que quería expresar, o no con los matices, o no con la emoción adecuada, es una habilidad, es algo que hay que hacer, ¿no? Hasta que no lo hacemos, ¿no?, no vamos a entrenarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma clásica de un directivo de aprenderlo? Pues trial and error, ¿no? Probar, equivocarse, darse con la cabeza contra la pared, ¿no?, sentir la sangre que sale, ¿no?, arrepentirse, ¿no?, y esperar que el daño no está muy grande, ¿no? ¿Qué hacemos en el laboratorio? Creamos un espacio protegido, un espacio donde las personas pueden sentirse libres para experimentar, donde cometer un error no pasa nada, porque la persona al otro lado es un actor, ¿no? Pero ver también el impacto de ir intentando otras cosas, ¿no?, ir comprobando otras formas de intentar de buscar un compromiso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que más busca hoy en día un profesional de recursos humanos, ¿no? Desarrollar la inteligencia emocional social, ¿no?, no solamente explicando, pero practicando, entrenando, ¿no?, y además, ¿no?, con este añadido que enseñamos a los directivos, crear de forma consciente estados cognitivos deseados. Por ejemplo, como parte de nuestro protocolo, todos los directivos les pedimos al final de hacer un ejercicio de relajación o meditación. Relajación, meditación tiene un biomarcador muy claro, ¿no? Es un nivel bajo de activación, es un nivel alto de concentración, porque meditación es concentración, ¿no?, y a la vez también puede variar el nivel de atención externa, por ejemplo. Muy bien, ¿qué hemos constatado? ¿No? Que aquellos directivos que pueden meditar a comando y ponerse en un estado mental, ¿no?, que se saben autorregularse a nivel emocional, tienen mejores resultados como líderes. ¿Por qué? Porque el líder tiene que saber hacer eso, ¿no? Continuamente le van a poner cebos, le van a poner trampas, le van a intentar de engañar, le van a intentar de, estimular de forma negativa, ¿no?, para que se ponga nervioso y que se pone en estado límbico y ya no toma la mejor decisión. Entonces, hay muchos trucos, ¿no?, para engañar, ¿no?, o para negociar y tener toda la influencia. Entonces, un directivo no se puede permitir engancharse, ¿no?, con esta emoción que le secuestra, ¿no? Por tanto, la autorregulación emocional para la inteligencia emocional es sumamente importante. Es una de las cosas, por ejemplo, que entrenamos. Steven, você pode dar uma ideia para a gente de como é a dinâmica no laboratório? Quando uma pessoa chega para fazer uma sessão, o que acontece? Quais profissionais estão envolvidos? Como eles ficam alocados dentro da estrutura? Muy bien. Lo voy a contar desde el punto de vista de un participante, ¿no?
Un día recibes un email porque formas parte de un programa, ¿no?, que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, gestión contemporánea, ¿no? Recibes un email en lo cual te invitamos al Neurotraining Lab, ¿no?, y te enviamos el caso. El caso describe una situación bastante reconocible para la persona, incluso puede ser adaptada a su organización, a su sector, ¿no?, si trabajamos, por ejemplo, con empresas. Muy bien, tiene que preparar su caso. Eso es un poco como prepararse el caso para ir a clase, ¿no?, con el método de caso, con una gran diferencia. Ahora no solamente hay que leer para entenderlo, hay que actuar, hay que tomar una decisión, hay que resolver un conflicto, ¿no? Muy bien, entonces las personas llegan al laboratorio, ¿no?, reciben un pequeño briefing y se van a encontrar con todo un equipo de personas. No es solamente una persona que van a encontrar, ¿no? Típicamente tenemos dos observadores, ¿no? Dos observadores, ¿por qué? Porque dos personas ven más cosas que uno. Eso también es un tema de ciencia, ¿no? Un método, digamos, más de confiar, porque podemos incluso ir calculando lo que se llama inter-rater reliability, que es en qué medida dos observadores coinciden en su observación, ¿no? Entonces también da más objetividad. Se van a encontrar con un actor que ha sido específicamente seleccionado, entrenado para este tipo de rol. Los actores no actúan, son capaces de entrar tanto en su rol y sentir emociones reales. ¿Por qué es importante que sientan emociones reales? Porque justamente pretendemos que los participantes aprendan cómo interpretar emociones. Si las emociones son fake, no son reales, no vamos a enseñar nada. Entonces, son actores realmente por lo cual tengo muchísimo respeto, ¿no? Porque lo viven y van a reflejar lo que están viviendo a la persona que tienen delante, ¿no? También hay un técnico detrás de las ventanas, el espejo unidireccional, que es grabando todo, audio, vídeo y neuro, ¿no? Todas estas señales tienen que unificarse para sincronizarse, para ver exactamente en qué momento hay un pico en nivel de atención relacionado con qué estaba diciendo esta persona en este momento. Entonces, hay todo un equipo. Empieza la dinámica. Entonces, ahí las personas tienen que afrontar una situación. Hay resistencia, hay emociones, hay personas que se enfadan, hay personas que no hacen contacto, ¿no?, evitan el contacto. Entonces, son todas situaciones donde la persona tiene que saber gestionar, ¿no?, que típicamente no estamos preparados para esto, ¿no? Lo más típico que escucho, sobre todo en participantes que tienen un background más en económicas o en ingeniería, que ponen ya en sus objetivos: no voy a entrar en el tema personal, voy a intentar de evitar que las emociones se descontrolan. Y poniendo este objetivo ya se ponen una gran limitación, porque están obviando casi la mitad de cualquier interacción humana, que es la parte emocional, ¿okay? Después de un ejercicio, enseguida los observadores entramos y damos un feedback, ¿okay? En el feedback, no solamente basado en las observaciones, pero también la parte neurocognitivo. Entonces te voy a poner un ejemplo para que veas un poco qué impacto puede tener este feedback, ¿no? Imagínate un directivo, un caso real, lo describía como un oso en una tienda de porcelana, ¿no? Una persona que tiene muy pocos filtros. En ese sentido es una persona muy honesto, pero es muy torpe y es un libro abierto. Todo lo que piensa lo va a transmitir, ¿vale? Como la actriz típicamente o el actor típicamente juegan roles justamente para sacar desquicia, para irritar, ¿no?, para chequear el nivel de resiliencia, de autorregulación, la persona empieza a enfadarse, ¿no?, y se nota claramente. Vemos en los indicadores neurológicos que el hombre hace un esfuerzo tremendo para autorregularse. Ves niveles de estrés que están subiendo y intenta no transmitirlo. Pero podemos ver que está sentado sobre un volcán, que en cualquier momento puede
explotar. De hecho, la tensión interna es tan grande que empieza a tener todo tipo de fugas a nivel no verbal. No es capaz de no expresar su irritación, su indignación, etcétera, etcétera, ¿no? Como consecuencia, la actriz empieza a notar, ¿no? Y como figura en el roleplay empieza a distanciarse, porque nota que esta persona no tiene para nada las intenciones para buscar una conciliación, para nada. Casi puede leer en su lenguaje no verbal que lo odia, que lo desprecia, ¿no? Okay. Entonces, tenemos el feedback, la ronda de feedback, en lo cual tenemos la típica respuesta de justificación de una persona que dice: no es la primera vez que me lo dicen, ya me lo dicen, ya lo sé. Y la frase más peligrosa: yo soy así. Cuando escucho esta frase, sé que tengo que trabajar mi feedback, ¿no? En este caso particular pasa algo muy interesante. Como he dicho antes, ¿no?, los directivos también hacen un ejercicio de meditación. Y esta persona nervioso, ¿no?, superactivo, hace algo que no me esperaba. Tiene una capacidad de meditación, dura un poco más de tiempo, pero sabe llegar a este punto donde se calma por completo. Se calma y cuando hacemos el feedback notamos que la persona está dispuesta a escuchar, ¿okay? Entonces utilizo esta información, estos datos científicos que son innegables, y le digo: tú no eres así, tú eres capaz de autorregularte, ¿no? Lo que pasa es que como tú eres libre abierto, ¿no?, vas a expresar todo lo que está dentro. Por tanto, lo que tienes que modificar es lo que está dentro. Tienes que ser mucho más higiénico, mucho más disciplinado en lo que piensas. Porque si tienes un juicio, como tu cuerpo es un libro abierto, lo vas a transmitir. Y tengo noticias para ti. Un líder no puede permitir transmitir su desprecio, ¿no?, su rechazo. ¿Por qué? Porque un líder tiene que construir, más bien, en positivo. No puedes tener favoritos. Todos los empleados, ¿no?, que están trabajando en tu equipo tienen que estar comprometidos, ¿no? Hay que respetar diferentes tipos de personas, ¿no?, para tener máximo compromiso. Entonces, en este caso particular, ¿no?, esta persona se llevó un aprendizaje muy importante. Tengo que tener cuidado con lo que pienso. Steven, e como o laboratório contribui para um coach profissional? Alguém que quer desenvolver as habilidades em um cliente, em um coachee. Primero de todo, creo que el coaching se ha desvirtuado un poco, ¿no? Si vamos al origen de coaching, ¿no?, el coach deportivo pasa mucho tiempo con sus jugadores en el campo, ¿no?, en el campo de fútbol o en el campo de voleibol, les ve en acción, ¿no? Y el coaching, yo creo que el coaching ejecutivo ha perdido un poco eso, ¿no? Demasiado el coaching es una conversación, un diálogo, que es interesante, es útil, ¿no? Pero yo creo que lo que hemos perdido es ver a nuestros clientes en acción. Porque muchas veces las cosas que hacen mal o bien no son conscientes, son intuitivos, ¿no? Y mientras que son intuitivos, que no están en nivel consciente, no podemos modificar. Entonces, yo creo que el Neurotraining Lab podría ser un complemento muy bonito para el coach. ¿Por qué? Porque es un entorno donde puede observar a su cliente en acción, en un periodo muy cortito, muy breve, ¿no? Un ejercicio es media hora, típicamente el todo Neurotraining Lab, incluido el feedback y una pequeña sesión de coaching, son 2 horas, ¿no? Lo grabamos todo, ¿no? Por tanto, el coach puede ver el vídeo en el confort de su propia casa, ¿no? Pero tiene un dato muy importante, ¿no?, que es el lenguaje no verbal, la inteligencia emocional, las competencias de liderazgo, ¿no? Pero sobre todo, tú sabes muy bien que hay cosas que son difíciles de escribir en el informe, ¿no?, que es todo este contexto, esta interacción, esta química, ¿no?, que las personas saben crear o no, ¿no? Y es algo muy poco, no es posible
por ejemplo, registrarlo en un cuestionario, que sería un buen instrumento. No lo captamos, por ejemplo, con un 360 grados, aunque tenemos un feedback muy rico de diferentes personas, no captamos estos matices, ¿no? Por tanto, yo creo que es una herramienta complementaria, ¿no? Extra, muy útil, que puede recuperar algo que el coach ha perdido, que es la observación de su cliente en acción. Steven, gostaria de agradecer o seu tempo por compartilhar conosco os seus insights, as suas descobertas e como você tem contribuído para o desenvolvimento de líderes em todo o mundo. Muito obrigado